Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los necios pierden el tiempo al preocuparse al ver cómo los estudiantes hacen más cosas con el mismo tiempo. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita inicializar una matriz con valores aleatorios. Se plantea la solución en un programa de 42 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. Esta librería entonces es un contenedor de funciones básicas. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar líneas 16 a 30. Esta función entonces ejecutar o 16 a 30, esta función recibe un parámetro de tipo entero, un valor, y que indica entonces el tamaño de la matriz. Con esto entonces en la función ejecutar vemos línea 18 que se invoca la función srandom que prepara entonces el sistema para generar números aleatorios. Invoca timeNull para que generen valores aleatorios diferentes. Y simplemente vamos a llenar la matriz. Para eso la recorremos usando dos ciclos, un recorrido por filas, y a la matriz A en la fila de columna J le asigna un valor aleatorio del 1 al 1000. Para esto se usa la función random. Y ya por último se imprime esta matriz. Le invitamos a visitar la tutoría inicialización de matriz en Turbo C. Allí hay una explicación más detallada de la inicialización y el uso de arrays. Acá vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Esto permite crear programas portables, flexibles y de mejoramiento continuo. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos. En la implementación se programa la lógica de cada función. La interfaz entonces va entre las líneas 6 a 8, aquí va entre las directivas @implementation o mejor @interface y @end. En la interfaz damos nombre a la clase como inicialización de matriz, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal NSObject. Aquí vamos a declarar los atributos de esta clase. Entonces vamos a declarar dos variables de tipo entero y j, y estas variables entonces recuerde que se podrán acceder a ellas desde cualquier método de la implementación. Depende del programador saber qué variables pueden ser locales de una función o atributos, es decir, variables generales. Una vez declarados los atributos, declaramos las funciones. En la línea 7, para declarar una función, primero se indica el nivel de la función. Con guión o menos indicamos que vamos a declarar un método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna, void para funciones que no retornan datos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Los parámetros irán separados con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Ya con esto tenemos lista la interfaz, es decir, el compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto de esta clase. Veamos la implementación entre las líneas 10 a 31. La implementación va entre las directivas @implementation y @end. En la implementación internamente el compilador importa la interfaz. Así entonces para programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. En la implementación, líneas 11 a 15, vemos un método especial, el init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase.
Este constructor entonces se invoca cuando se instancian objetos de la clase de inicialización de matriz, o sea en la línea 38. Este método se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso no es necesario inicializar I y J, ya que son variables que se usan en el ciclo y allí mismo se inicializan. Y no es necesario declarar este constructor a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros. Ya vimos la función ejecutar y con esto queda lista la implementación y la interfaz, es decir, la clase inicialización de matriz. Vamos a usar esta clase, para eso tenemos entonces que instanciar objetos de la clase. Esto lo vamos a hacer en el main. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main, en las líneas 35 a 37, vamos a obtener un valor por parte del usuario. Y ahora sí vamos a crear un puntero en la línea 38. Entonces a la clase de inicialización de matriz le creamos un puntero llamado obj. Necesitamos que este puntero apunte a un espacio de memoria de esta clase. Para eso lo instanciamos, o sea, a la clase inicialización de matriz le reservamos memoria dinámica invocando a la función alloc, y luego a este espacio de memoria se le invoca el constructor. Con esto queda definido en memoria una estructura de un objeto de esta clase. Ya se puede usar el puntero para usar la clase. Entonces en la línea 39 entre corchetes nombramos el puntero obj y luego invocamos la función ejecutar enviándole como parámetro la variable n. Esta variable pasa por referencia ya que obj es un puntero. Con esto el compilador va de la línea 39 a la línea 16 y continúa con el programa. Por último, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio crear un programa que permita inicializar una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.